mí me toca el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 al 23. Aquí se los escribí, pero vamos a leerlo. Y voy a leerles también un poquito de Gálatas en algunos pasajes para que veamos el contexto en el cual se desarrolló. Precisamente Pablo puso que este era el fruto del Espíritu. Señor, te vengo poniendo esta exposición en sus manos, que sea su Santo Espíritu el que hable a través de mis palabras y pueda beneficiar a todos los presentes. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que me hicieron hace un tiempo a mí y que incluso la presentamos en el canal, dice: ¿la Iglesia Bautista cree en el Espíritu Santo? Y obviamente que fue una charla que se dio en el canal 31 y fue por eso que don Humberto dijo: bueno, hablemos sobre eso. Claro, obviamente que sí, porque como lo han explicado doña Ana y todos, hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo e Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia bautista creemos firmemente y nos basamos firmemente en lo que dice la palabra. Por lo tanto, nosotros somos inclaudicables en lo que la palabra nos dice. Por lo tanto, nuestra creencia en el Espíritu Santo está basada no en cuestiones emocionales, sino en cuestiones que realmente el mismo Espíritu nos ha revelado a través de su palabra. Entonces, lo que nos dice Efesios 5, dice, el 5 del 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, Pablo escribió esta carta a los Gálatas porque él se enojó. Realmente el contexto fue este: él se enojó muchísimo porque los Gálatas estaban tergiversando el Evangelio. Incluso les llamó, como lo dice en el capítulo 3, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o para escuchar con fe? Pongan atención a esta palabra: para escuchar con fe. Dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis decidido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os da el Espíritu, que es Jesucristo, ¿verdad?, y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, después de todo esto, él nos viene hablando a nosotros que el Espíritu, todo lo que está, todas estas manifestaciones del amor, la paz, la benignidad, paciencia, todo son un fruto del Espíritu. Pero este fruto del Espíritu no se va a dar si nosotros no lo pedimos, porque nosotros nosotros incluso antes de escribirnos que este fruto existe, que está a nuestra disposición, él nos habla de otra cosa que es contraria al fruto del Espíritu. Y lo contrario al fruto del Espíritu es todo lo que es la carne.
las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces estas son las obras de la carne. Entonces, ya conociendo que esto es contrario a lo que es el fruto del Espíritu, vamos a ir explicando cada uno de los términos de lo que es el fruto del Espíritu. Entonces tenemos con primero el amor. Entonces, como lo tenemos, como dice ahí, este término fue introducido por Jesucristo realmente en una forma novedosa, porque dice que en el Sermón del Monte fue donde él mencionó que debiéramos incluso amar hasta nuestros enemigos y amarnos los unos a los otros. También creo que en el instituto lo vimos, que el mandamiento nuevo que Dios nos dio era amarnos los unos a los otros como Él nos amó, no como decía la ley anteriormente, como a ti mismo. Entonces, obviamente, como Dios es amor y el mayor de todos, la manifestación plena de Dios es el amor. En esta época, digamos, los griegos tenían el concepto de amor que es un concepto más vano, en donde el amor se podía dar entre personas bonitas, no defectuosas, era un amor más incluso filial y de otra cosa. Aquí estamos hablando del amor ágape. Entonces, lo vemos aquí, que el amor es fruto del Espíritu y el Espíritu produce y lleva este fruto en nuestra vida si estamos llenos del Espíritu. Si Él mora en nosotros, tiene control de nuestra vida. El que ama a su hermano está bajo el control del Espíritu, el cual nos dirige a través de su palabra. También podemos hablar que si nosotros nos amamos unos a otros, no haremos las obras de la carne, como lo menciona en Gálatas 5:19, sino que tales cosas por nuestro mismo amor, porque esta carta va dirigida más al amor entre los hermanos. Toda la carta es como hacia los hermanos. Entonces, tales cosas eran eliminadas de nuestra vida, las obras de la carne, por amor. Entonces, sí. ¿Dónde está? A ver. Después tenemos el gozo. El gozo, lo que vemos ahí es el ambiente en el cual vivimos, es como el aire que respiramos, es una constante en la vida del cristianismo y no una cosa pasajera. Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que es hermoso vivir el gozo verdadero. Incluso se nos menciona que Pablo, cuando estuvo encarcelado en Roma 10 veces, mencionó que él sentía gozo. Y habla que de un gozo que depende, que no depende de las circunstancias favorables, porque nosotros podemos estar gozosos si estamos en una cuestión favorable, una cosa bonita. No depende de eso. Este tipo de gozo que es fruto del Espíritu no depende de la aceptación de los hombres, incluso no depende de un buen empleo, ni de que tengamos un cargo, de una buena casa, de que tengamos salud, de que tengamos esto, de que tengamos el otro. No, es un gozo el que es indestructible, es gozarnos en el Evangelio, es gozarnos en vivir en el Espíritu.
Después el gozo también lo podemos tener cuando se predica. O sea, que no es un gozo como ese que dice que gozoso que estoy en una cosa que es más superflua, digamos, por así decirlo. Pero en este contexto de Gálatas, como mencionan ahí, hay mucho gozo en tener comunión, o sea, participación en la predicación del Evangelio, y también en este contexto de la palabra gozo se refiere principalmente al gozo de las buenas relaciones con los hermanos, porque en este momento no habían así como estaban un poco desviadillos ahí los Gálatas. Otra cosa que tenemos que tener claro, y que es una comparación, es que las obras de la carne nos traen pura miseria. Realmente eso es claro. Y el origen de la miseria, la miseria nos lleva, obviamente, aunque en un momento nos sintamos bien y apasionados y eso, pero en algún momento vamos a llegar realmente a tener verdadero sufrimiento. Los que poseen y practican tales cosas como diariamente actos de violencia y que se desesperan de todo debido digamos, por ejemplo, a una enfermedad o se sienten, tienen también sufrimiento en su corazón, entonces el intelecto, la voluntad, todo esto se ve afectado. Esas son cuestiones de la carne, son obras de la carne. Entonces, tal miseria, digamos, en el hombre, digamos, no existe en la vida del cristiano, ¿sí? Porque realmente si nosotros tenemos el fruto, tenemos amor, tenemos ahora el segundo, gozo, y que nos gozamos en Cristo, en su Evangelio, en fe, porque como Pablo lo menciona aquí, que en Gálatas, que dice que a los Gálatas eso que le leí era como una reprimenda, porque se habían olvidado del Evangelio de la fe, o sea, de la fe en Jesucristo, que por eso somos salvos, y que tenemos vida eterna y en abundancia. O sea, eso como que se les había olvidado y muchas veces se nos olvida a nosotros. Ahora, si quiere, pasamos a paz. La paz, dice, aunque la Biblia habla mucho de paz con Dios, en este contexto Pablo se refiere a la paz con los hermanos, que seguramente se basa en la paz de Dios. La palabra paz describe la perfección de la unidad entre hermanos, principalmente en iglesia, obviamente. Si están en perfecta paz, están perfectamente unidos. O sea, quiere decir que el cuerpo de Cristo está perfectamente unido. Si nosotros estamos en discordia, si estamos o sea, cada uno jala para su lado y no hay amor, no hay gozo y no tenemos paz con los hermanos, obviamente el cuerpo de Cristo va a estar desbaratado, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que conforma la iglesia? Si tenemos paz en la iglesia, vamos a tener paz en el hogar, porque nosotros somos una familia aquí y también tenemos que llevar la paz a nuestros hogares, y eso sale de la iglesia, y también de la palabra, de lo que aprendemos aquí, de todo eso. Ahora, y por lo tanto, una de las cosas importantes es que cuando Cristo vino, había mucha enemistad entre judíos y samaritanos, entre gentiles y todo eso. Cristo vino a desarmarlo, ¿verdad? Porque Cristo vino para destruir toda forma de enemistad y unir a todos en un mismo cuerpo. Los que queremos por fe pertenecer al cuerpo de Cristo. Después viene la palabra, el otro fruto. No es que son un montón de frutos, hay un fruto, pero tiene diferentes manifestaciones. Entonces, digamos, la paciencia. Hay una palabra ahí que hay dos formas de verla, digamos, como definición. Macrotumia, que dice, hay palabras griegas que incluyen la paciencia. La palabra
opomone, que se refiere a la paciencia bajo pruebas, y que muchas veces nuestra paciencia es puesta a prueba, obviamente. Y la palabra macrotumia, lo que es longanimidad, que significa tolerancia, clemencia. Afirma que oponex expresa paciencia antes de adversidad, en tanto que macrotumio expresa paciencia ante personas hostiles. También dice, define la longanimidad como aquella cualidad de autoenfrentamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga con severidad. Es lo opuesto a la ira. Porque si nosotros tenemos paciencia, realmente paciencia en Cristo, no tendríamos por qué reaccionar de una forma airosa, porque la paciencia que nos da Cristo nos enseña a nosotros realmente a confiar en Él, y que todo, como lo dice Eclesiastés, todo es en el tiempo de Él. Y entonces tenemos esta cuestión de la ira, es contrario a la ira, ¿no? Es esa paciencia, pero no una paciencia franciscana, por así decirlo, que así, digamos, que todos, así, esa paciencia no, ¿verdad? Estamos hablando de la paciencia de esperar en Cristo. Amén. Esperar en Cristo que su voluntad ante una adversidad, ante un reto, ante muchas cosas. Eso es la paciencia en Cristo. Confiar fielmente que a su tiempo y con ese fruto vamos a caminar. No vamos a caminar en desesperanza, porque muchas veces la persona que no tiene este fruto se desespera, y la desesperanza es lo peor que le puede pasar tanto a una persona como a la iglesia. Entonces, realmente esta palabra está asociada a la esperanza. Entonces, el que es paciente en Cristo tiene esperanza. Luego, hay una parte que antes de pasar a benignidad, que creo que es importante mencionar, que dice, muchas veces con paciencia, digamos, uno puede decir, bueno, ¿cómo voy a ir, digamos, cómo voy a ir vestido al culto? ¿Cómo voy a ir? ¿Con qué voy a llevar? Si llevo la Biblia, que si me siento de un lado, que si me siento de otro. Y no, pero si uno tiene paciencia en sí mismo, lee la palabra con paciencia, también verá que nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, pero de esa paciencia, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, ya es el tercer pasaje y conocemos, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Después venimos con la benignidad. Esta palabra describe una cualidad del carácter. Es la dulzura, es dulzura de temperamento, es el genio agradable y carácter inofensivo. O sea, como nos dice en Romanos 2.4, ahora en Romanos 2.4, que es una cualidad de Dios, nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, que la benignidad, ser benigno, nos lleva al arrepentimiento. Ahora, Efesios 4.32 nos dice: haz de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es obvio aquí que la benignidad es una disposición del corazón que nos mueve a ser misericordiosos y perdonarnos unos a otros. Los que no quieren perdonar no son benignos, así es fácil.
O sea, es parte es que todos están entroncados, están enlazados, todos, el fruto todo está enlazado. Ahora pasamos a bondad. Ahí está la bondad. La bondad dice, la bondad es cualidad de conducta, indica acción. El hermano bondadoso es benigno, bueno, amable y lo expresa en su conducta bondadosa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El hermano bondadoso, generoso, magnánimo, no es mezquino, así no es egoísta en sus relaciones con los hermanos y otros. O sea, que es un hermano que se da a los otros, a sus hermanos en la iglesia y no es egoísta, no es mezquino. Después tenemos en Romanos 15:14 que nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Claro, esta característica de Dios es siempre bueno con todos, obviamente. Es perfecto en su bondad para con todos. Dios sí es perfecto, pero nosotros tenemos que tratar de ser también bondadosos, porque ¿cuál es nuestra misión? Es imitar a Cristo. Entonces, claro, es difícil, pero eso es parte de ir forjando el carácter cristiano, no sé, pareciendo a Cristo. Después viene fe, que esta carta a los Gálatas casi que yo la concibo como una pelea realmente fuerte de Pablo a que la salvación es por fe y no por obras. Pero aquí, digamos, la palabra él muestra eso en la carta, pero en este versículo en específico, la palabra fe es traducida como fidelidad, puede traducirse como pistis, que también se traduce fidelidad, porque está dependiendo del contexto en donde se esté dando. Ese contexto debe ser fidelidad porque Pablo habla de las buenas relaciones entre hermanos. Y significa fidelidad, la fidelidad de Dios y fidelidad entre los hermanos. No se refiere pues a la fe, también en esto a la fe, a una fe subjetiva, digamos. Porque, digamos, yo puedo decir la fe que yo tengo en Dios, sino yo tengo que en mí se tiene que ver el resultado de esa fe. O sea, si yo ¿cómo se puede ver en la lealtad? Para que haya la unidad, digamos, enseñada por el Espíritu Santo, es imperativo que todos los miembros sean fieles unos a otros, confiables, o sea, que confíen unos en otros en la iglesia, y además responsables. Porque precisamente ahí es donde está el detalle, ¿verdad? La fidelidad entre los hermanos y la iglesia construye, edifica el cuerpo de Cristo. Pero si somos infieles unos con otros, hablamos de unos, de otros, y esto y el otro, y no somos fieles con nosotros mismos ni con los hermanos, pues obviamente que no somos confiables ni responsables con Dios, ¿verdad? Después la fidelidad forma contraste con la conducta, digamos, de los animales, porque como dice en Gálatas 5, dice: si os mordéis, imagínense, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seríamos, o somos, porque realmente parecemos a veces caníbales, ¿verdad? Nos comemos unos a otros. O sea, eso tenemos que quitarlo, porque estamos hablando de fidelidad entre los hermanos. Esta fe de lo que está hablando Pablo es esa, fidelidad. Entonces, obviamente no tenemos que ser caníbales, espirituales ni carnales.
Después el hermano o la hermana fiel no cometerá, digamos, adulterio, ni tendrá celos, y evitará todas las obras de la carne, sean de carácter y pensamiento o de acción. Quiere decir que principalmente entre los hermanos de la congregación o de la iglesia local, pues tenemos que tener ese tipo de respeto, ¿verdad? O sea, no es que estas obras, no es que yo voy a lograr no ser celosa, no voy a lograr eso, no. Eso me lo da a mí, mi fe, o sea, la que es el fruto del Espíritu me está dando a mí. Yo no puedo dar nada de lo que yo no tengo, todo me lo da Dios. Después vamos a pasar a mansedumbre, que es la palabra praut. Dice que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado del poder. De poder. La mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no ocupa en absoluto del propio yo. Entonces, esto, digamos, el ser manso no es ser, ay, qué bonito que se ve, no. Es una manifestación, más bien es poder. ¿Por qué la mansedumbre es tener poder? Porque yo no me glorifico, no me glorifico en mí misma, ni mis hermanos se glorifican en sí mismos, sino que la mansedumbre es una fuerza, digamos, que no tiene que ver nada con la debilidad ni la cobardía, porque muchas veces dice ese hombre o esa mujer que tiene mansedumbre, que es un poco así como un pobrecito, no, eso no tiene nada que ver con la mansedumbre. Para ser, digamos, manso, ¿verdad? Pero uno tiene que ser fuerte, pero usa la ternura. Es una de las cosas importantes, usa la ternura. Y eso está en Tesalonicenses, en 2 Timoteo. O sea, que el ser manso es una cuestión dificilísima, ¿verdad? Porque imagínense que lo que es lo opuesto a afirmarse, afirmación propia y a mi propio interés. O sea, que ya a mí yo no debo interesarme por mí misma ni por el resultado propio, digamos, que todo lo que resulte aquí en la iglesia sea para mí, solo para mí y después para aquello. No, la mansedumbre debe servir para que todo lo que se dé en la iglesia no sea dado a que doña Ana hizo un queque solo para... No, eso, dichosas las manos de doña Ana que hacen ese queque, pero es... ella no debe gloriarse de que tiene, digamos, ese don, sino que gracias a Dios que lo tiene al servicio de los hermanos. Y no gloriarse ella, sino que eso es una cuestión que se apropia, digamos, o sea, se apropia de la iglesia, no de la persona. Entonces yo no me puedo glorificar a mí misma por una cuestión que realmente no es mía, porque quien me lo dio fue Dios mismo. Entonces por eso la mansedumbre es más bien una cuestión de poder, de fuerza. No tiene nada que ver con ser débil o cobarde. También venimos con templanza, que tiene que ver con el dominio propio. Dice, la templanza es una parte básica del dominio propio. Se enseña en varios textos, tales como 1 Corintios 9:25, dice, de todo se abstiene. Pero la palabra empleada aquí por Pablo significa más bien el dominio propio. Concepto más amplio que el mero abstenerse del mal. Más bien significa dominar y controlar la vida. No solo suprimir el mal, así por una forma legalista, sino practicar el bien. Más que todo viene en eso. El dominio propio no es solo eso, ay no voy a hacer malo, no. El dominio propio tiene que venir en practicar el bien.
En Hechos 24, 25 dice, al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, nos dice esto, que el dominio propio, en lugar de templanza, en ese texto dice, o sea, que es parte, no es como de temperamento, quiere decir esto, sino que es una cuestión que uno tiene que ir formando, es parte del carácter. El dominio propio es la base de la mansedumbre. Si no hay dominio propio, no habrá mansedumbre, obviamente. Y el dominio propio es la victoria sobre el egoísmo, que eso también, el egoísmo, sí se practica, y no se practica, es casi como una vivencia. Yo quiero esto para mí, quiero esto, o sea, todos tenemos egoísmo. Y el dominio propio es dar una victoria, es una victoria sobre el egoísmo. Entonces, creo que, espero que les haya quedado más o menos claro el fruto del Espíritu, que en realidad, digamos, más que todo el fruto del Espíritu lo tenemos para el servicio, para la comunión con los hermanos, para la comunión con Dios, y se lo pedimos a Él. Él nos puede dar todo eso, como lo explicó Don Mario. Todo lo que le pidamos a Él nos lo puede dar, pero no egoístamente, sino que siempre al servicio de la iglesia y al servicio de los hermanos. Yo creo que estaríamos. Gracias.